Colombia solo le debe a Israel paramilitarismo, asesinatos, despojos de tierra, fuera el sionismo de Colombia. En los años 80 y los 90, si había algún conflicto en algún lugar del mundo, ahí estaba metido Yair Klein. El ex militar israelí en su casa le contó a Federico Benítez cómo lo contrataron para entrenar paramilitares y para darle un golpe de estado al entonces presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Esta es la confesión de este mercenario que cambió para mal la historia de Colombia. Las personas no son vacas, las personas necesitan su propia seguridad y los ganaderos que me buscaron buscaban seguridad. Buscaban personas expertas que pudieran enseñarles a defenderse. En el tiempo en que estuve allá, los entrené y los preparé. Sin querer, lo que sucedió tuvo consecuencias. Yo no me arrepiento de lo que hice porque eso no era mi objetivo. Después de casi 30 años, Yair Klein todavía no se arrepiente. No se arrepiente de haber llegado a Colombia para entrenar en tácticas de combate a más de 90 hombres que luego mataron guerrilleros, campesinos y hasta candidatos presidenciales. Es que Klein es un hombre que nació en medio de la guerra. Con solo 4 años de edad se negó rotundamente a que sus padres le dieran una pastilla para dormir mientras huían del kibutz porque los iban a matar. Yair Klein ya se regía por sus propias normas, porque a él nadie le impone nada. Por eso fue mal estudiante. Por eso, porque no soportaba las reglas de la comunidad, tuvo que irse del kibutz donde nació. En el ejército se rehusó a estar en la compañía asignada a su comunidad. Se enlistó como paracaidista para pelear la guerra de los 6 días. La milicia también lo aburrió. Nunca obedeció a nadie y por eso fundó una empresa a su medida. Se llamaba Punta de Lanza y ofrecía servicios de entrenamiento militar. This is Colombia. Colombia? Yes. Klein y su empresa cambiaron para siempre la historia del país. Las personas que yo entrené los sentía como mis soldados. Sentí mucho dejar a Colombia. Para alguien había un interés muy grande que yo dejara el país. En ese momento el interés era más que todo del DAS, porque en el DAS habían agentes que estaban relacionados con la guerrilla. Había oficiales que estaban relacionados con los paramilitares. Lo que les importaba era el dinero y no realmente el país. Es un hombre meticuloso. Aunque habla un poco de inglés siempre que da entrevistas, exige que sea en su idioma natal, el hebreo. ¿Cómo llega usted a Colombia? ¿Por qué llega a Colombia? Me contactaron de una compañía israelí que se llamaba Ankal, que es una compañía que, digamos, trabaja con el Ministerio de Seguridad, y dijeron que querían a alguien que entrenara a los campesinos de la zona de Urabá. Me llamaron. Había un hombre de nombre Isaac Soshimi, que era el contacto con los agricultores del banano en el Urabá, y en la reunión decidieron que yo viajara a Colombia y les dijera en persona, en el terreno, qué tenían que hacer para protegerse. En Colombia conoció a Henry Pérez, un ganadero cansado de los abusos de las FARC que decidió contratar campesinos que se convirtieron en su ejército de autodefensa. También habló con Luis Meneses, un ex integrante del ejército que terminó al mando de miles de paramilitares en el Magdalena Medio colombiano. Hábleme de Luis Meneses y de Henry Pérez. ¿Cómo era su relación con ellos? Henry Pérez era el líder, la persona a cargo de la organización. Luis Meneses era un oficial de inteligencia colombiana. Hasta donde yo sé, él estaba conectado con los agentes del DAS. Esto no impidió que Klein volviera a Colombia. Soshani, su socio comercial, le propuso esta vez apoyar a unos ganaderos. Luis Meneses lo puso en contacto con la Asociación Campesina de Ganaderos del Magdalena Medio, AGDEGAM, que no era otra cosa que la fachada a través de la que pretendían armar un grupo armado contrainsurgente. La organización de ganaderos me contrató. Volví a viajar a Colombia. Nos reunimos en Bogotá con el director del Banco Agrario. Nos reunimos con un representante del Ministerio de Agricultura, alguien de los servicios de seguridad y los directores de Agdegán, que eran de la zona de Boyacá. Llegamos en la tarde directamente a la oficina del alcalde de la ciudad. Ahí estaban sentados el jefe de la división del ejército de Puerto Boyacá, los dueños de la organización, alguien del Ministerio de Agricultura, un representante. Nunca aprendió español. En Colombia las instrucciones que dio las transmitió a través de Sadaka Abraham, Teddy Melnik y Amitzia Shuali, 3 exmilitares del ejército israelí que hablaban nuestro idioma.
El dinero que yo recibí lo recaudaban entre los ganaderos al final de cada entrenamiento. Eran 100% ganaderos. Yair Klein ahora vive en Yafo, una pequeña ciudad centenaria ubicada al lado de Tel Aviv. Su casa es el último piso de un viejo edificio ubicado cerca de un mercado. Tiene una terraza con vista al mar Mediterráneo. Vive solo, pero se reúne sagradamente una vez al mes con sus 4 hijos y sus 12 nietos. Su carácter sigue intacto. A pesar de los años, sigue mostrando desprecio por todo lo que huele a insurgencia. We need maximum 6 months. 6 months? 6 months. And start fight, and after 6 months, the guerrilla want to go to make peace with the government. Por eso llegó a Colombia, convencido de ayudar a una buena causa. El terreno de entrenamiento estaba en el centro de varias zonas militares o bases militares. Todas las armas y herramientas y todo lo que utilizamos venía del ejército. Cada fin de semana hacíamos un día de reporte con el ejército. Cada entrenamiento duraba 3 semanas. En esas 3 semanas se llegaba a un nivel alto gracias a su nivel físico y mental de no tener miedo. Los campesinos tenían mucha motivación en el entrenamiento, pero en 3 semanas no se puede llevar a una persona a ser un guerrero. Ellos hicieron un entrenamiento que en el ejército de Israel los soldados lo hacen en 3 meses. ¿Cuánto le pagaron a usted por hacer estos entrenamientos en Colombia? Por cada entrenamiento recibimos $70,000. Klein siempre creyó que eran los ganaderos los que lo habían contratado. Sin embargo, un ex paramilitar conocido como Vladimir ha dicho en más de una ocasión que fue Gonzalo Rodríguez Gacha quien le pagó personalmente a Klein por el entrenamiento. Muchos lo acusan a usted de haber trabajado para Gonzalo Rodríguez Gacha y para Pablo Escobar. ¿Los conoció usted personalmente? No, no lo conocí. El pago del primer entrenamiento fue a cuentagotas y llegó tarde. Klein dijo que no regresaría a Colombia, pero se llevó una sorpresa cuando meses después Luis Meneses se apareció en Israel con la totalidad del dinero para un nuevo entrenamiento. Gacha ya era el mecenas de las autodefensas. Llegó Luis Meneses con el dinero del segundo entrenamiento y le dije, wow, ¿de dónde viene la plata? ¿Cómo es que de repente sí tenemos dinero? Al parecer, la guerrilla atacó a la patrulla que nosotros entrenamos y como aprendieron en el entrenamiento, lograron defenderse. Los que realmente se encargaron de ensuciar mi nombre fueron los de la CIA, porque ellos me contrataron para hacer un trabajo en Panamá y como este trabajo no fue finalizado, entonces decidieron ensuciar mi nombre. Dice que no es un sicario a sueldo, pero reconoce que participó en un intento de golpe de Estado contra Manuel Antonio Noriega, entonces presidente de Panamá. Klein supervisó un cargamento de armas provenientes de Israel que debían llegar a Antigua para comenzar el asalto al gobierno panameño. Sin embargo, la misión se abortó y las armas terminaron en Colombia, en manos de Luis Meneses y las autodefensas del Magdalena Medio. Supe de eso después de que sucedió. Esas armas fueron vendidas por medio del Ministerio de Defensa israelí y debían llegar a la isla de Antigua para entrenar guerreros que tenían que hacer un golpe de Estado en Panamá. A quien contrataron para hacer ese golpe de Estado fue a mí. Mi objetivo era hacerle un golpe de Estado a Noriega y sacarlo del poder. Las armas pasaron de la CIA a Antigua. Los guerreros eran jóvenes colombianos que iban a ser entrenados en la isla. Una semana antes de que comenzara toda la situación, me avisaron los americanos que todo se cancelaba. El barco con las armas venía en camino. Ese mismo barco, con Luis Meneses a bordo, tenía que llevar esas armas a Panamá, y en Panamá no estaban dispuestos a recibirlas. Luis Meneses se dirigió al hombre que se encargaba de las armas y le preguntó qué hacer, y le dijo, haga lo que quiera con eso, no tiene nada que ver conmigo, ya me pagaron, ya se le pagó a Israel por esto, haga lo que quiera. Luis Meneses se quedó con un barco lleno de armas y, como todo colombiano inteligente, las vendió. ¿A quién se las vendió? No al ejército, a alguien que tiene mucho dinero. Y así llegaron las armas a Colombia. Una de esas armas acabó con la vida de Luis Carlos Galán.
Cuando regresé a Israel después de que estuve 3 años en Rusia en una cárcel